Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Business Talks, charlando con expertos. Un espacio creado por la consultora Lizarazo y Álvarez para difundir contenido eficaz y breve para empresarios y trabajadores. Nuestro primer tema a tratar, alerta pensionados. Entonces, damos la bienvenida muy cordial a una persona pues con mucha experiencia que ya pues ha trabajado en esta área de laboral y seguridad social por más de 30 años y también pues ha sido parte del equipo de trabajo de la consultora, guiando pues por más de 25 años pues sus actividades con nosotros pues y con ustedes, el doctor Conrado Lizarazo Pérez, quien hoy nos va a ayudar a exponer el caso o los temas relacionados con los pensionados. Hola, doctor Baena, muchas gracias por invitarme y los felicito por este espacio que han abierto al público para información. Es importante estos eventos que están realizando porque la ciudadanía necesita mucha orientación al respecto. Perfecto, doctor. Comentaba yo a nuestros lectores o a nuestras personas que nos ven, que nos oyen, que usted tiene una experiencia por más de 30 años en esta área que manejamos. ¿Podría usted pues detallar más o menos en qué área se ha desempeñado o qué experiencia ha tenido sobre las pensiones, el área laboral, seguridad social en relación pues para darle un contexto a nuestros oyentes? Bueno, la consultora lleva más de 20 años de consolidada y en esos 20 años hemos estado trabajando temas pensionales, temas laborales, temas administrativos, que ha sido el enfoque primordial. Y en el tema pensional pues se ha trabajado todos los temas que usted pueda imaginarse y que existen en nuestra legislación y la jurisprudencia nacional. Con muy buenos resultados, me imagino, ¿no? A Dios gracias, para bien de nuestros clientes y para bien de la consultora, muy bien. Bueno, me parece muy bien porque pues es importante resaltar que nos hemos consolidado como una firma y en estos momentos como una consultora importante en este ámbito de laboral y seguridad social y pues ¿qué más que una voz autorizada como pues nuestro director ya en jefe de Lizarazo y Álvarez? Bueno, entrando en materia, hoy queremos hablar sobre un tema relacionado referente a las indemnizaciones que probablemente puedan tener acceso los pensionados de los fondos privados, ello como consecuencia de una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia este año 2021. Entonces, quisiera primero dar como un contexto en relación a por qué nace este tipo de indemnizaciones y para ello pues quería preguntarle al doctor Lizarazo ¿cómo nacen estas AFPs? ¿Por qué llegamos hasta este evento de que un fondo privado tenga que reconocerle una indemnización a un pensionado por no brindarle algún tipo de información o por brindarle una mala asesoría? ¿Cómo nace o cómo se establece todo este tipo de problemática? Bueno, voy a tratar de resumirle un poco porque el asunto es supremamente extenso. Antes de la expedición de la Ley 100, en el año 93, existía un sistema público de pensiones que era administrado por el Instituto del Seguro Social y la Caja Nacional y las cajas departamentales. Y también existía un sistema privado que era administrado por las empresas, digamos, a manera de ejemplo, Bavaria, Avianca, que ellos eran los encargados de pensionar a sus trabajadores. Es decir, estaba el Seguro Social, que era un fondo público, y empresas privadas reconocían pensiones también. Y las cajas departamentales, y las cajas previsionales de los departamentos y la Caja Nacional, Cajanal. Perfecto. Existían también una serie de regímenes especiales. Entonces, el IMPEC, los controladores aéreos, los funcionarios de Contraloría, de la Procuraduría, la Policía, tenían
una serie de regímenes pensionales totalmente diferentes. La ley 100 lo que hace es decir, bueno, vamos a terminar todo este lío, porque es un lío presupuestal al final del cuento, de deuda pública, y vamos a consolidar un solo sistema público administrado por Colpensiones, por el Instituto del Seguro Social en ese entonces, ahora Colpensiones, y vamos a crear un sistema privado que va a ser administrado por unas administradoras de fondos de pensiones que fueron creadas precisamente para eso. Entonces en eso intervinieron los grupos económicos de este país y también algunos grupos extranjeros. Vino Scandia, estaba Colfondos, que también tenía Santander, después vino Colfondos, se crearon Colfondos, se creó Protección, se creó Davivir, Porvenir. Estos se han venido fusionando. Exacto. Sí. Entonces, en esa creación y en ese boom, ¿qué ocurre? Los fondos empezaron a promocionar su producto, porque era un producto, y así se conoce, y así lo está tratando la jurisprudencia en ese entonces, en este momento. Empezaron a promocionar su producto con una serie de trabajadores, de asesores comerciales que no tenían ni idea, nada, se aprendieron un libreto y le vendían una serie de ilusiones a las personas, diciéndoles que se iban a pensionar más rápido, que podían poner el valor de su pensión, que el seguro social se iba a acabar. Una desinformación terrible. Como una campaña muy agresiva, ¿no? Correcto, fue una campaña agresiva y por parte del Estado supremamente irresponsable en la protección y en velar porque esas promesas que se estaban haciendo realmente no se podían consolidar, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en ese orden de ideas, los fondos fueron captando y todos los trabajadores se fueron afiliando, a veces por la misma presión del empleador, a veces porque le ponían a los hombres unas mujeres muy bonitas para que firmaran los formularios, el regalito, el esfero, el pocillo, muchas maneras, realmente una campaña supremamente agresiva y efectiva, sí. Porque son muchos las personas que se lograron trasladar a los fondos. Exactamente. Como no se conocía, y realmente el único que conocía la realidad de un eventual pensionado son los administradores, son los actuarios de un fondo pensional, los empleados actuarios del fondo pensional, son los que realmente pueden establecer claramente cuál puede entrar a ser el valor de una mesada pensional. Entonces, la gente, como es de costumbre, se preocupa por su pensión es ya cuando está al borde de adquirir el derecho. Sí. Antes se preocupa es por trabajar y por cotizar. A veces ni siquiera la gente se preocupa por velar, por mirar si en su historia laboral se le están cargando sus semanas, si el trabajador le está aportando o no le está aportando. Entonces, los trabajadores han sido muy negligentes y omisivos en cuanto a su derecho pensional. Yo le decía en una oportunidad a una persona que vino aquí a consultarnos, dije, mire, usted paga la asesoría de un abogado para que le revise la compra de un automóvil de segunda, pero usted nunca va a pagar una asesoría para que le diga cómo es su estado pensional. Sí. Y son contradicciones, ¿cierto? Porque claro, lo más importante en la vida del trabajador es al final del cuento de su pensión, porque es lo que va a suplir un estado de necesidad en una edad supremamente difícil. Exactamente. Y todo eso conllevó, digamos, a muchas solicitudes para regresar a Colpensiones, ¿no? Al Seguro Social. Digamos que durante mucho tiempo como un desconocimiento, y ya después con el pasar de los años fue que las personas se dieron cuenta que en lo que en realidad les habían prometido pues no era cierto, nunca se iba a cumplir, y de ahí nace todo este tema de las ineficacias del traslado, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo ese tema de las ineficacias y por qué va ligado nuestro tema de la indemnización de los perjuicios? Bueno, la norma, la ley 100, daba unas posibilidades de traslado de quién no se podía trasladar y quién se podía trasladar de un régimen al otro. Los que se encontraban en el régimen de transición fácilmente se podían trasladar en cualquier momento.
y los que quisieran trasladarse del régimen del ahorro individual lo deberían hacer antes de que cumplieran, de que les hiciera falta 10 años para trasladarse, pero esto nunca lo informaron a la gente. A la gente le decían 2 o 3 cositas que los motivaban a permanecer en el fondo y nunca más los informaban. Es más, hubo una total desinformación. Al fondo le interesaba era que le firmaran la afiliación y de ahí para allá hubo un abandono. No se preocuparon en brindar nada. Total. Y en ese orden nunca le dieron una información, nunca le dieron asesoría. Llegaba la persona a la edad de la pensión y ni siquiera le decían, mire, estos son los requisitos para su pensión, su bono pensional está en esta situación, les hace falta esta semana, su empleador no ha pagado. Todas esas situaciones están ocurriendo, aún están ocurriendo. Sí. Y pues eso demuestra es que al fondo le interesaba era que le llegara ya el dinero del trabajador, porque con eso es que hace sus grandes inversiones, con eso es que obtiene sus grandes recursos y al final del cuento pues él entraría a mirar cómo pensionaba al trabajador el día que él hiciera la solicitud. Exacto. Pero entonces desde ahí, como le comentaba el doctor Lizarazo, desde ahí nace entonces todo ese tema de la desinformación, ¿no? Toda esa ¿cómo decirlo? Toda esa digámoslo, necesidad de las personas que están afiliados a los fondos privados de buscar una solución, ¿no? Para poder de alguna manera solventar esa falta de información y esas falsas promesas. Y para eso se crean las demandas, ¿no? Se establecen este tipo de demandas de ineficacias de traslado. Claro. ¿A raíz de qué surge eso? Surge porque la gente cree o tenía el convencimiento que su pensión iba a ser un poquito menos del salario que venía devengando, ¿cierto? Sí. Porque esa era la tradición histórica que se tenía con el sistema público de pensiones. Pero aquí, como el fondo privado tiene una manera diferente de liquidar las pensiones al régimen del ahorro individual, al régimen de la prima media que administra Colpensiones, entonces cuando las personas que devengan un salario bueno se van a hacer un cálculo pensional, va al fondo que le hagan un cálculo pensional y dicen, oiga, usted se va a pensionar con un salario mínimo, pero ¿cómo así? Si me voy a pensionar con un salario mínimo si yo gano 6, 7, 8 millones de pesos, ¿y por qué? Porque la manera de liquidar la pensión en un sistema es totalmente diferente digamos, el del ahorro individual al de la prima media. El de la prima media se liquida con el promedio de lo que usted cotiza en los últimos 10 años. Cotiza. Exacto. Y en el del ahorro individual es el promedio de lo que usted ahorra en toda su vida, de lo que usted ahorra. Entonces, como para entrar en materia, en el régimen de la prima media, si usted gana 2 millones de pesos en los últimos 10 años, pues su promedio va a ser 2 millones de pesos. Promediando y teniendo en cuenta otros factores, ¿no? Correcto. Si en el régimen del ahorro individual usted gana 2 millones de pesos, pues lo que le va a entrar a su cuenta de ahorros no es el promedio de los 10 millones de pesos, sino el 14%, el 16% de esos 2 millones de pesos. Exactamente. Entonces hay una diferencia totalmente grande. Sí, hay una desproporción. Entonces ahí cuando la gente se entera y se da cuenta que existe una desinformación y hay un perjuicio realmente en la eventual mesada pensional que pueda obtener. Exacto. Bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? Y digamos que esto ya se viene tratando hace más de 10 años, 13 años para ser más exactos. Y bueno, Lizarazo y Álvarez fue una de las firmas o consultoras pioneras en este tema de ineficacias de traslados y hemos tenido muy buenos resultados. Más o menos, doctor Lizarazo, podría, digamos, establecer ahí como un dato para nuestro público, un aproximado de los procesos que nosotros tengamos, un porcentaje de éxitos de nuestros procesos, más o menos, en cuánto usted podría medir eso para, digamos, darle claridad y ya después proseguir con el tema que nos interesa sobre los pensionados, que es el tema de los perjuicios. Bueno, realmente el porcentaje de éxito en los últimos años ha sido muy efectivo, muy eficaz.
estamos hablando de un porcentaje de éxito casi igual o superior al 97%, aquí con nuestra firma. Y nosotros realmente, como usted dice, fuimos, dentro de otras firmas, los pioneros en estar abriendo campo con la tesis inicialmente de la nulidad del traslado, y ahora la Corte Suprema habla de ineficacia del traslado, pero nosotros fuimos de los primeros que estuvimos hablando del asunto. Muy bien, bueno. Teniendo en cuenta que ya establecimos un contexto sobre todo el tema de la ineficacia del traslado, de por qué no era conveniente para las personas que estaban afiliadas en un fondo privado pensionarse ahí, vamos a establecer ahora este tema de la indemnización de perjuicios, todo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, porque anteriormente, digamos que la mayoría de las personas que estaban tratando de solicitar el regreso para Colpensiones se dividían en dos grupos, las personas que estaban afiliadas a los fondos privados de pensiones y aquellas que ya estaban pensionadas. Sin embargo, después de muchas discusiones, la Corte Suprema ya decidió al final decir no, ya los pensionados que están con los fondos privados no pueden regresar a Colpensiones, porque eso representaría una serie de dificultades y trámites engorrosos respecto de la devolución de bonos pensionales y bueno, en fin, otra serie de circunstancias. Entonces, la Corte estableció para nuestro público que en palabras, digamos, más fáciles de entender, la Corte estableció que si una persona que se encontraba pensionada en un fondo privado creía que con el reconocimiento de esa mesada pensional se vería perjudicado, está siendo perjudicada de alguna manera, podía reclamar, digamos, algún tipo de indemnización al fondo privado por eventualmente, digamos, lo que habíamos hablado anteriormente, esa falta de información, esa falta de diligencia, falsas promesas que les habían hecho. Entonces, ¿de qué se trata esa indemnización de perjuicios, doctor Lizarazo? A la que hace referencia a la Corte Suprema de Justicia, que es un tema nuevo, ¿no? Innovador. Correcto. Bueno, la Corte Suprema desde el año 2008 ha venido hablando de la nulidad y de la ineficacia del traslado y ha sentado, digamos, unos criterios obligatorios frente a los fondos de pensiones, y ha dicho que estos tenían el deber de la obligación, el deber de la información clara, sí, eficaz, precisa, exacta, suficiente, oportuna, objetiva, comprensible, comparable, necesaria, transparente. Exacto. También tenían el deber del buen consejo y también tenían el deber de la ilustración suficiente. Entonces, todos estos elementos los ha sembrado la Corte Suprema de Justicia para decir que donde no hubo este tipo de asesoría con todos estos adjetivos, pues se va a declarar la nulidad del traslado. Exacto. Y se venía hablando de nulidad del traslado para las personas que no se habían pensionado y para los pensionados. Exacto. Pero en el último año hubo una modificación de jurisprudencia y entonces dice la Corte, no, ya no podemos hablar de la nulidad del traslado en una persona que ya se encuentra pensionada, porque se genera una serie de dificultades que escapan del ámbito de la jurisdicción laboral, ¿cierto? Entonces habría que decretar las nulidades de la emisión de los bonos pensionales, la nulidad de los actos administrativos que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda para el pago emitió para el pago del respectivo bono, y entonces sería una serie de actuaciones supremamente engorrosas y supremamente difíciles que tendrían que ver con unos terceros posiblemente de buena fe y que en nada favorecerían al proceso. Entonces determinó que en estos casos habría necesidad de una indemnización. ¿Cierto? Una indemnización para ese pensionado que ya no puede hacer el traslado al régimen de la prima media. Sí. Aclarando que esa indemnización no quiere decir que después tenga que aumentarse el valor de la mesada pensional, ¿no? Correcto. Sí, porque pues ahí no cabe esa posibilidad. Solo el reconocimiento de esa indemnización, pero no aumento de pensión. Sí. Es así, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué se plantea con la indemnización? Entonces, lo que estamos planteando es que a raíz de esa desobediencia del deber de los fondos, porque es un deber que no se lo impone la jurisprudencia, sino es un deber que está establecido no solo en la Ley 100, sino en el Estatuto Orgánico Financiero, que, por ser el fondo privado, por ser la fondo de pensiones, una entidad adscrita
a la superintendencia, al sistema financiero, entonces pues le aplica el sistema financiero. Exactamente. Entonces, esa omisión conlleva pues al reconocimiento y pago de los perjuicios hasta la culpa levísima, dice la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Es hacer un comparativo de la pensión que ese pensionado debería tener en la administradora de fondos de pensiones Colpensiones, en el régimen de la prima media, y el comparativo frente a la pensión que le reconoció el fondo, y la proyección de vida de esa persona de acuerdo con las tasas de mortalidad, con las tasas de mortalidad de la población colombiana. Exactamente. Es decir, para especificar de una forma más sencilla, comparamos las dos mesadas pensionales, tanto la reconocida por Porvenir como la proyección que se podría tener en Colpensiones, y de esa diferencia establecemos o lo multiplicamos por el número de años que tendría la expectativa de vida de la persona, dependiendo si es hombre o mujer. Dependiendo si es hombre o mujer, claro está, y con base en eso sacamos una suma de dinero que pues para nosotros en el ejercicio que hemos hecho, tengo entendido, resultaría en el final de la indemnización. Es así, ¿cierto? Correcto. De esa forma. Esa es la indemnización que se pretende. Previo, bueno, antes de continuar, yo quería pues tomar unos daticos que había sacado de internet sobre las demandas de ineficacia de fondos privados, más o menos como para entender o para establecer como esa queja o la manifestación de enojo que tiene la mayoría de las personas que están afiliadas o pensionados con los fondos privados, para establecer más o menos en cifras cómo en realidad todo eso que se generó en el año 1993 con ese boom de los fondos privados pues ha tenido consecuencias en estos años. Habemos datos. Establecía el diario La República que a julio del 2019 más o menos 75.000 personas han solicitado su traslado de fondos de pensiones privados a Colpensiones. Más o menos establece pues el diario que son alrededor de 350 personas por día las que se están regresando a Colpensiones, entre solicitudes normales y pues obviamente de órdenes de fallos judiciales. Este número de personas más o menos representa casi 6.6 billones de pesos trasladados a Colpensiones. ¿Qué es lo que uno a veces se pregunta? ¿Por qué Colpensiones se niega a recibir todo este dinero, ¿no? Que de alguna forma pues les va a servir para pues financiar también el fondo, ¿no? El fondo de pensiones público. No sé de pronto usted qué opine al respecto sobre esa negativa de Colpensiones de recibir a esos afiliados. Pues en primer lugar es una negativa ilegal, ¿cierto? Porque es que uno de los pilares del sistema de seguridad social es la libre asociación y la libre elección, ¿cierto? Claro. Entonces no podría Colpensiones negarse a recibir la afiliación de cualquier trabajador, excepto aquellos que han sobrepasado el límite establecido en la ley 100, ¿cierto? Y en la ley 797 para efectos de poderse trasladar. Pero lo demás no veo por qué se puedan negar. Hay una razón financiera y es lo que hablábamos inicialmente en el comparativo que hacíamos, ¿no? Pues que no es lo mismo financiar una pensión de un salario mínimo a una persona que gana 5 o 6 millones de pesos a financiarle una pensión de casi del 75, dependiendo del número de semanas que cotice, a esa persona que gana o tiene un promedio de salarios en los últimos 10 años de 5 millones de pesos. Hay una diferencia económica muy grande, ¿cierto? Y por eso es que Asofondos, que me parece que actúa de manera como muy parcializada, a las espaldas de los trabajadores, como realmente muy parcializada hacia los fondos, digámoslo así. Sí, se ha encargado de tratar de promocionar la liquidación del sistema público de pensiones,
Afortunadamente, con este boom de nulidades de traslado a Colpensiones se ha fortalecido y realmente últimamente se han visto los cambios en la administración de Colpensiones, en la administración del sistema público de pensiones, porque una de las causas de todo esto fue que los fondos pensionales se los robaban, digamos, las cajas y el Seguro Social se los robaron muchas veces, sí. Entonces, y como todo se financia con impuestos, claro. Entonces, digamos que esa es una de los inconvenientes que presenta el tema de recibir tanto afiliado al sistema de la prima media. Okay. Pero esa es una situación que debe resolver el Congreso de la República en una eventual reforma. Hace falta una legislación sobre todo este tema, ¿sí? Pues se habla de que hay una desfinanciación en el sistema público de pensiones y que va a llevar a un colapso en el pago de las pensiones. Pero lo que le decía, aquí han desfalcado todas las cajas, todas, y se las han robado 1, 2, 3, 4 veces y nunca han dejado de pagar una pensión. Y ahí estamos, ¿no? Y siempre habrá personas que paguen impuestos, siempre habrá ciudadanos que paguen impuestos y con eso se financian las pensiones. Pero por ahora, digamos, el tema es de justicia social para estas personas, para los trabajadores que fueron manipulados con esa información. Exacto. Es una forma de resarcir todo ese daño. Sí, exactamente. Entonces, a mí me parecía muy bueno el proyecto de traslado express. Era muy perjudicial para los fondos, para el mismo Colpensiones, pero era una manera de darle oportunidad a las personas de que se pudieran trasladar y resarcir su situación y evitarse todo un proceso jurídico, un desgaste de la administración pública, que eso también demanda recursos, pero no pasó. Y la única forma es a través de una demanda, no hay otra manera. Bueno, entonces, aquí no, perdóname que me interrumpa, pero aquí no hay criterios de aplicación de igualdad, como a veces dicen, ¿no? Que por igualdad yo me voy a pasar. No, aquí tiene que ser un proceso laboral ordinario que entre a definir su situación, si permanece en el fondo privado o si se puede trasladar a Colpensiones a causa de la ineficacia del traslado. Exacto. Muy difícil, ¿no? Tratar de llegar a un escenario tan largo y tan tedioso como una demanda laboral para poder, digamos, tener acceso como a lo que, bueno, lo que normalmente uno recibe acá de sus clientes. La verdad, sí, un resarcimiento, una vejez digna. Muy difícil tener que llegar a ese escenario, pero bueno, eso es lo que nos ha obligado lastimosamente este sistema pensional. Otra cosa que yo sí he visto es que las sentencias se han quedado cortas en hacer ese tipo de justicia realmente, porque es que no solo es de decirle al fondo devuelva los dineros, que ya le sacó el jugo hace mucho tiempo, sí. Y otra cosa que no se habla nunca, pero que se sabe a voz en cuello y es de notorio conocimiento, es que a los fondos le aplicaban las pérdidas a los trabajadores, a los afiliados, pero sí. De las ganancias muy poco compartían. Sí, los rendimientos, ¿cierto?, no eran significativos. El día que nosotros nos dediquemos nosotros a hacer un estudio real de cuáles fueron las ganancias de los fondos privados que tenían la obligación de compartirlas con sus afiliados, pues yo creo que se le mete la mano bien duro a estas administradoras, ¿no? Sí, claro, porque realmente se conocen y conozco, y la oficina ha conocido casos de actuaciones deshonestas en ese sentido. Falsificación de firmas. Falsificación de firmas. Conocemos procesos donde entran a negociar un bono y le dicen que el valor es otro. Conocemos que se le aplican unas pérdidas cuando realmente el fondo estuvo obteniendo ganancias. ¿Sí? Exacto. Muy desparejo, ¿no? Muy... Sí, y es que aquí no hay quien defienda al trabajador. Exacto. Aquí no hay quien defienda al trabajador. Solo las oficinas que realmente nos dedicamos a ello somos los que realmente podemos entrar a defenderlos, pero somos una golondrina en el desierto también, al final del cuento, sí, pero ahí le vamos haciendo mella. Exacto. Hemos, digamos, de alguna manera hecho justicia con bastantes personas. Sí, realmente. Ese es un trabajo social que la oficina hace. Ha hecho.
Bueno, entonces para cerrar esa primera parte de cómo nació, cómo se ha establecido todo este tema de la ineficacia y la indemnización de perjuicios, podemos concluir entonces que los pensionados de los fondos privados tienen derecho a una indemnización de perjuicios como consecuencia de una falta de información. Entonces ahora vamos a entrar qué tipo de personas o qué requisitos se podrían tener en cuenta para poder acceder a esa indemnización, porque me imagino que deben haber varios requisitos, no todos podrán reclamar esa indemnización, ¿cierto? Para pues dirigir a estas personas que están pensionadas. Pues sí, digamos que hay personas que los fondos los han pensionado con un salario mínimo y que cuando se hace el comparativo entre el valor del ahorro pensional y el salario que ellos devengaban, en cualquiera de los dos sistemas su pensión iba a ser un salario mínimo. Entonces estas personas no les convendría iniciar un proceso cuando no irían a obtener ningún tipo de beneficio. Ok, ese sería un primer requisito. Ese es, digamos, cotizar siempre con el salario mínimo no garantiza tener una indemnización. Exactamente. O cotizar por debajo digamos, en este momento de 1.700.000, fácilmente en cualquiera de los dos sistemas le va a dar una pensión de un salario mínimo. Listo. Es un primer requisito para tener en cuenta. Correcto. Listo. ¿Cuál más podría usted? Yo creería que otras personas, las que optaron por la pensión anticipada de vejez, que ya primero por la figura como tal, ¿cierto? Sí. Por la figura como tal, y en segundo lugar por la dificultad que conllevaría en este momento a establecer esa eventual indemnización. Pero el resto todas la Corte no ha dicho exactamente que aquí aplica el criterio de la prescripción. Precisamente iba para allá. ¿Hay algún límite específico para solicitar? Pues digamos que la Corte es muy ambigua, sí. No establece como tal pues un término en específico, pero ¿habría un límite más o menos establecido o creería usted que no? Digamos que en este momento la Corte ha establecido digamos, como usted lo dice, no ha fijado un límite de la prescripción por tratarse de un derecho pensional, ¿no? Que es imprescriptible. Que es imprescriptible, ¿cierto? Sí. Ahora estamos hablando de una indemnización que se deriva de un derecho pensional. Exacto. Que en ese orden podría aplicarse una prescripción. Okay. Podría entonces, digámoslo así, en esas palabras, aplicarse como una prescripción trienal, pero solo sobre ciertas mesadas pensionales. Correcto. O diferencias de las mesadas pensionales que se hubieran dejado de pagar. Correcto, sí. ¿Cierto? Más o menos, como para tenerlo más claro. Sí. Consideraría yo, no sé, de pronto usted, doctor Lizarazo, que aquellas personas que no hubieran reunido los requisitos para pensionarse en Colpensiones, pues no tendrían derecho a percibir esta indemnización, ¿no? Porque pues de alguna forma, digamos que si no alcanzaron a percibir o a reunir esos requisitos en el régimen de prima media, pues sería muy difícil establecer que podrían pensionarse en el mismo y por lo tanto recibir una indemnización. ¿O qué opina usted? Que este grupo de personas sí pueda tener acceso a ese tipo de indemnización. Los que pertenecen al fondo, al fondo privado, pero que en Colpensiones no reunieron los requisitos para pensionarse. Bueno, sí, usted ya lo había aclarado, el tema de la pensión anticipada, los que de alguna forma... Bueno, aquí digamos que el asunto es el siguiente, puede verse desde dos puntos de vista. Hay personas... en el sistema del ahorro individual no todo es malo, ¿no? Sí. hay este tic que es lo único rescatable de ahí del sistema, es que en el evento en que la persona no reúna los requisitos para la pensión, pues le hacen la devolución integral de sus aportes pensionales junto con el valor del bono pensional, si tiene bono pensional. Exacto. Entonces digamos que una persona que ahorró en el fondo privado 10 millones de pesos y el bono pensional con sus rendimientos y su actualización pues le quedó en 40 millones, le devuelven 50 descontándole la administración, sí. ¿Cierto? Si esa persona hubiese permanecido en Colpensiones, pues le devuelven una tercera parte, sí, de ese valor. Entonces a estas personas pues les conviene más quedarse en el fondo. Le fue más favorable permanecer en el fondo, pero para ellos no habría ningún tipo de indemnización porque pues realmente no culminaron el alcance del estatus pensional, ¿cierto? Exacto. La edad, el mínimo de semanas o el capital exigible.
Exacto. Sí. Bueno, ya hablando de términos más jurídicos, más en temas litigiosos, como lo comentaba anteriormente, es un tema totalmente innovador, es muy nuevo. Ya creo que nosotros tenemos incluso el inicio de algunos procesos, pero pues obviamente no ha habido ningún tipo de sentencia. Pero como para darle una luz a ese público que está pensionado por parte de los fondos privados, de alrededor de cuánto tiempo podría tardar, cómo sería el procedimiento para este tipo de procesos y como tal, cuál es el fin de este tipo de procesos para este tipo de población pensionada por parte de los fondos privados. Bueno, yo realmente empiezo por lo último. El fin del proceso es una justicia. Exacto. Es una justicia social. Y aquí hay una justicia individual para cada una de las personas que entra a demandar, ¿cierto? Sí. Ese sería el fin. Porque es que estas personas que posiblemente estén en la opción de demandar, pues han venido sufriendo, porque si hubieran permanecido en Colpensiones, su pensión les haría la vida mucho más fácil que la que están actualmente. Me imagino que tienen unas pensiones supremamente bajas. Sí, el porcentaje Sí, es supremamente bajo. Es una pensión generalmente... ya la experiencia nos ha dicho que alrededor del 35% de lo que normalmente cotizaban, más o menos. Exactamente, correcto. Entonces la disminución de sus ingresos fue supremamente drástica. Y hay personas que les ha tocado seguir laborando, buscando una opción económica diferente para suplir sus necesidades. Hay personas que con la pensión solo pueden pagar servicios. Exacto, ya teniendo una edad bastante avanzada, exactamente, ¿no? Entonces aquí el tema es de justicia. Bueno, entonces yo creo que, digamos, hablar de estimativos del proceso, de tiempo del proceso es muy complejo. Sí. Porque, como nos ocurre aquí con el tema de las nulidades, hay procesos que fácilmente se pueden demorar 1 año, otros 1 año y medio, pero aquí yo creería que por la naturaleza de la pretensión, el fondo va a pelear hasta el último momento. Una eventual casación sí. por los montos tan elevados. Exactamente. Sí, porque hay que tener en cuenta que estas diferencias son bastante altas, ¿no? En relación a lo que normalmente uno pide en una pensión. Entonces, claro. Digamos que sí sería un poco tedioso llegar a un extremo, una casación. Es que fácilmente la pretensión de una indemnización fácilmente supera los 100, 150 millones de pesos, fácilmente, Exacto. en cualquier tipo de demanda. Exactamente. Porque aquí estamos hablando del perjuicio que se le causó ya y del perjuicio futuro, ¿cierto? Sí. Entonces son procesos supremamente tediosos, sí, onerosos, un poco onerosos, sí, que representan unas sumas de dinero bastante altas. Bueno, ya casi para finalizar tengo unos últimos datos en relación con las cifras de pensionados en los 2 regímenes pensionales. Datos sacados pues de la revista Semana del año pasado, que pues eran como los más recientes que teníamos. Para el año 2020 en cada régimen habían alrededor de 1.635.603 pensionados y el porcentaje de pensionados de las AFP era de 204.926, es decir que más del 80-90% de pensionados corresponden a Colpensiones y aún así, doctor Lizarazo, la mayoría de afiliados están en los fondos privados, es decir que pues sí se refleja ese descontento o esa falta, digamos, de motivación por parte de los fondos privados hacia sus afiliados para pensionarse, ¿no? Porque ya la mayoría de gente dice, no, a mí me va mejor en Colpensiones, yo no me puedo quedar en un fondo privado. Entonces esas cifras reflejan ese descontento, ¿no? Ese malestar. Pues mire, usted que es el director del área laboral, se da cuenta que los juzgados laborales ya no manejan otra cosa que nulidad de traslados. Nulidad de traslados, sí. Ya no se maneja más. Y yo creo que el 95% de los procesos que manejan los juzgados laborales son nulidad de traslados. Que otro ático ahí, 300.000, más o menos 66.000 casos de personas han sido trasladadas por fallos judiciales en los últimos años. Correcto. Representa una suma bastante alta. Sí, bastante alta. Entonces, bueno, es un dato a tener en cuenta pues para reflejar ese malestar, ¿no? Y finalmente, pues, doctor Lizarazo, no sé si usted nos quiere dejar a consideración suya la conclusión en relación a este tipo de procesos, porque como comentamos anteriormente es algo muy innovador.
Y pues, ¿qué consideración de pronto le dejaría a usted esas cifras que hemos manejado y todo lo que hemos establecido en relación a la indemnización de estos perjuicios? Bueno, en primer lugar, que hay que aprovechar este boom judicial. Digamos, esta Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral ha sido muy proteccionista con el trabajador en estos asuntos, y nosotros tenemos, o el público en general que esté sufriendo estas situaciones, debe aprovechar estas situaciones, porque la jurisprudencia es cambiable, es variable. Mire que ahorita hablábamos de ineficacia de traslado para todos y sí, ya está restringido, ya estamos hablando únicamente para los que no están pensionados. Pero ahorita la Corte abrió este boquete importante y ha estado sembrando su criterio jurisprudencial, y yo creo que este es un criterio que dura un buen tiempo, pero que hay que aprovecharlo, porque los procesos judiciales son largos, son tediosos, pero que realmente nosotros, honestamente, yo soy optimista sí, claro, soy optimista en que estos criterios sean acogidos por los jueces, por los tribunales, porque pues ya a raíz de todo este andamiaje que ha montado la Corte Suprema de Justicia con su precedente jurisprudencial, le ha enseñado a los jueces de que deben alinearse a sus criterios jurídicos, ¿cierto? Jurisprudenciales, y entonces ya los jueces son obedientes en ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro, pues, es que es un beneficio. Sí, representaría una calidad de vida. Representaría el resarcimiento de un perjuicio, no solo económico, porque es que aquí usted que ha sufrido, ha escuchado hace video de paño de lágrimas de muchos, sabe cómo sufre moralmente un pensionado cuando no tiene cómo pagar una medicina, cuando no tiene cómo pagar un recibo, porque pues su pensión no le da para eso. Entonces, esta es una oportunidad que se abre y es una oportunidad que se debe aprovechar. Bueno, esas son las consideraciones. Esperamos que pues la información que estuvimos exponiendo acá pues les sea de su agrado. Los esperamos en próximas oportunidades para pues seguir charlando de estos temas que nos interesan a todos, siempre con el gusto pues de tenerlos aquí, y pues con esos invitados, ¿no? Digo yo que pues la exposición fue muy buena y esperemos que pronto tengamos temas más relevantes para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.